Buenos días a todos. A todos los que vemos habitualmente, a aquellos que hace mucho tiempo que nos vemos también. Por atrás está nuestro hermano Wilmer. Qué gozo poder verlo con nosotros también. A Teresa, que hace tiempo que no veíamos también. Y a todos los que el Señor está permitiendo compartir hoy este día, pues sean bienvenidos. También, como pueden ver, hay ausencias por causa de enfermedad. Estén orando por mi madre, por Jonathan, están ahí con un catarro muy fuerte. Seguir orando por Gloria también y por aquellos que puedan estar delicados de salud, que el Señor provea también para ellos. Y aquellos que también están de viaje, Miguel y Alejandra, que estaban fuera, y otros que quizás pues el Señor tenga en cualquier otro lugar, pues que el Señor los esté guardando, cuidando y protegiendo y bendiciendo también sus vidas. Así que vamos ahora a poder centrarnos en la oración y les animo, por si acaso que no lo hayan hecho, a silenciar los móviles. Se los recuerdo, que silenciemos nuestros móviles para poder disfrutar de este tiempo delante del Señor. Pueden buscar la lectura que se les comparte en 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 16 al capítulo 5, no es hasta el versículo 20, sino hasta el versículo 10. Repito, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Hasta aquí nuestra lectura. Miren, en octubre del año 2021, España se hacía eco de una importante noticia. Un chip creado por unos científicos españoles permitía a Bernardeta, una mujer de 57 años y ciega desde hacía 16, volver a percibir formas y letras. Evidentemente este no era el único avance científico que había en aquel momento en el mundo con respecto a este campo, porque ya habían otros países que también estaban investigando en esta misma dirección. Algunos incluso ya lo habían logrado antes que estos científicos españoles. La noticia es que
por primera vez lo conseguían los españoles. Y estos países lo que buscaban eran pues medios de estímulos cerebrales y también a través de esos estímulos afectar a las partes del cerebro que tienen que ver con nuestra visión, así como también afectar a aquellos órganos que son encargados para la vista, en este caso nuestros ojos. Y lo hacían para que aquellas personas que no podían ver pudieran hacerlo. Evidentemente, hasta ese momento era más fácil lograr este objetivo con personas que ya habían visto y por algún tipo de enfermedad habían dejado de ver, que conseguirlo con personas que eran ciegas de nacimiento. Sin embargo, los avances a día de hoy están casi que logrando que incluso personas que han nacido ciegas puedan empezar a pues tener esta percepción de formas, de letras, de números, de personas, que puedan ver lo que hasta ahora nunca han visto. En el pasaje que nosotros hemos compartido en esta mañana de Corintios, hermanos y amigos, queremos en este día ver, por un lado, el aliento, también la esperanza y también lo importante que es para el creyente poner nuestra vista en las cosas que no se ven. Queremos ver, repito, en el día de hoy y tomar aliento y esperanza y considerar lo importante que es para el creyente poner nuestra vista en las cosas que no se ven. Vamos a orar al Señor y a suplicar que Él tome el control de este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Dios mío, porque en este día, Señor, tú nos permites poder abrir tu palabra y que esta palabra, Señor, te rogamos, pueda afectar la vida de todos y cada uno de los que aquí nos congregamos. Te suplicamos que por la dirección y la luz que tu Santo Espíritu nos trae, podamos tener discernimiento, Señor, en nuestras vidas y comprender y entender la grandeza que es, Señor, el poder contemplar aquello que no se ve, pero que tú, Señor, nos muestras. Dios mío, queremos suplicarte, Padre, que tú sigas obrando con tu poder para que aquellos ojos que aún permanecen cerrados a la verdad puedan ser abiertos, Señor, y en Cristo contemplar al único Señor y Salvador. Así te lo rogamos en su nombre. Amén. El aliento, la esperanza y lo importante que es para el creyente poner nuestra vista en las cosas que no se ven. Miren, antes de desarrollar estos 3 puntos, me gustaría que primero pudiéramos resolver una pregunta que yo creo que es lógica y que algunos quizás ya se estén haciendo. ¿Cómo es posible mirar aquello que no se ve? ¿Cómo es posible mirar aquello que no se ve? Miren, a esta mujer de la que compartíamos su noticia, a esta mujer Bernardeta, esta mujer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por aquellos médicos científicos para que pudieran implantarle un chip que le permitiera percibir esas formas y esas letras. De otra manera, hermanos, esta mujer no podría haber hecho nada por sí misma para poder recuperar la vista. No había en ella ningún tipo de conocimiento ni ningún tipo de habilidad que le hubiera permitido por sí misma volver a recobrar la visión. En nuestro caso, amados hermanos, también nosotros tuvimos que recibir la intervención externa por parte de alguien que es el que nos ha permitido abrir nuestros ojos para poder ver aquello que de otra manera nos sería imposible. Bueno, y creo que es lógico, no hace falta que yo lo diga, que no se trata de que nos hayan insertado ningún chip para que podamos abrir nuestros ojos para ver aquello que de otra manera sería imposible ver. También creo que todos los que estamos aquí, a lo mejor me puedo equivocar,
tenemos nuestros ojos físicamente abiertos, ¿verdad? Espero, no se me queden dormidos. Pero creo que todos los que estamos aquí, salvo por alguna pequeña intervención que alguno habrá tenido que recibir, otros que están esperando para que le hagan esa intervención en alguno de sus ojos, mejor o peor, yo creo que todos los que estamos aquí hoy podemos decir que vemos, ¿verdad? Así que evidentemente no nos estamos refiriendo a una intervención que nos permita ver con nuestros ojos físicos, sino que esta intervención de la que estamos hablando es aquella que se realiza y que abre, podríamos decirlo así, nuestros ojos espirituales. Nuestros ojos espirituales. Miren, a la luz de la palabra podemos encontrar diferentes ejemplos que la palabra nos enseña para que entendamos cuál es la condición espiritual en la que se encuentran todas las personas. ¿Cuál es la condición espiritual en la que nos hemos encontrado todos nosotros? Y a través de esos ejemplos podemos ver cuál es, o cómo, por esa causa, estamos separados de Dios. ¿Y cuál es la causa? El pecado. El pecado que nos separa de Dios. Estos ejemplos que encontramos en la palabra son usados por los autores bíblicos que fueron inspirados por Dios para que podamos nosotros, a través de esos ejemplos, tener una comprensión lo más real posible por medio de algo que conocemos, de la situación de pecado y de las consecuencias nefastas que el pecado tiene en el ser humano. Estos ejemplos nos muestran realmente cuál es la condición nefasta que el pecado ha tenido en nuestra vida y tiene aún en la vida. Quizás el ejemplo que más solemos reconocer y que muchas veces solemos citar es aquel que ciertamente es un ejemplo que nos da una visión contundente y aplastante de la realidad nefasta en la que se encuentra el hombre por causa de su pecado. Y es ese ejemplo, dice la palabra, de que somos muertos. Muertos. No sé cuántos de aquí habrán visto un muerto. Pues el ejemplo que nos dice la palabra es que somos hombres y mujeres muertos. Muertos, como nos dice el Señor a través de Pablo, en una carta que se está estudiando los domingos en Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Muertos por causa de qué? De nuestros delitos y pecados. Una muerte espiritual, hermanos y amigos, en las que se encuentran todos, o la que nos hemos encontrado todos, absolutamente todo ser humano que está alejado de Dios. Esa es una realidad que vive todo aquel que está alejado de Dios, está muerto. Por cuanto todos pecaron y están, dice la palabra, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Esta imagen, ¿verdad? Yo creo que si ahora nos hacemos a la idea de cuando hemos visto un muerto, y no les hablo de ver un muerto al momento de morir. No sé quién habrá tenido la oportunidad de ver un cadáver después de varios días. Ese cadáver está podrido, corrompido, huele realmente mal. Pues esta imagen es la que de alguna forma nos quiere trasladar cuál es la corrupción que hay por causa del pecado en nuestra vida. Y cuál es, además, nuestra absoluta incapacidad para que nosotros podamos hacer nada por nosotros mismos contra eso. ¿Acaso puede un muerto por sí mismo recuperar la vida? No puede. ¿Puede un muerto por sí mismo evitar esa corrupción? No puede. Pero también en la palabra se nos habla, por ejemplo, de otro aspecto que nos ayuda a entender cuál es esa condición del hombre pecador. El estado natural en el que se encuentran, como decimos, todos aquellos que viven sin Dios. Y ese otro ejemplo es el de la ceguera. Una ceguera espiritual que nos impide ver la verdad de Dios y que nos sume en la más profunda y tenebrosa tiniebla. Esa ceguera espiritual también nos habla de aquellos que no conocen a Dios y sufren las consecuencias de vivir en la más absoluta de las tinieblas.
Miren, hermanos, el propio apóstol Pablo, precisamente usando este ejemplo, unos versículos antes del texto que hemos leído, en el capítulo 4, versículo 4, él dice que los incrédulos tienen cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Los incrédulos tienen, dice, el entendimiento cegado. Y en el libro de Hechos, cuando el Señor Jesucristo se le aparece a Pablo en el camino a Damasco, en el capítulo 26 leemos a partir del 16, cuando el Señor se apareció, ¿se acuerdan? A Pablo en el camino de Damasco, Él le dice, el Señor Jesús a Pablo, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales te envío, dice, ¿para qué? Para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Así que, como vemos también en estos versículos, y podríamos compartirles otras lecturas, la ceguera espiritual también define, nos muestra cuál es la condición espiritual en la que se encuentran y nos encontramos muchos de nosotros y se encuentran hoy todavía muchas personas. La gran mayoría de las personas, o todas las personas evidentemente, hemos pasado por ello y hoy todavía la gran mayoría, por causa del pecado, siguen estando ciegos. Ahora, estos ejemplos que hemos usado, hermanos, son ejemplos, el del muerto, el del ciego, la ceguera, son ejemplos que nos transmiten esa misma idea. De hecho, la realidad es que alguien que está muerto espiritualmente, por causa de sus pecados, es alguien que igualmente está ciego. No puede ver las verdades de Dios por sí mismo, por causa de esos mismos pecados. Y en ambos casos, hermanos, esa persona estando en esa condición de muerte y ceguera, nos dice la palabra que está también bajo la potestad del mismo Señor, el diablo. Miren, fíjense, en Efesios 2, 1 y 2, que era la lectura que citábamos antes para los muertos, sigue diciendo Pablo, Él os dio vida a vosotros, dice que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quién es este espíritu que opera en los hijos de desobediencia? El diablo. Pero fíjense, también Pablo, cuando hablaba de aquellos que estaban cegados, en el capítulo 4, versículo 4 de esta segunda carta, dice que aquellos que estaban con el entendimiento cegado, ¿era por causa de quién? Dice, fíjense lo que dice, cómo comienza este versículo, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Ambos, por lo tanto, el muerto, el ciego, están bajo la misma potestad, la de aquel que es el enemigo de Dios, Satanás. Pero también en ambos casos, hermanos y amigos, solamente la actuación divina de Dios, la actuación del Creador y Soberano Señor, es aquel que interviniendo puede traer vida, puede traer vista. Y yo estoy convencido de que si todos los que estamos aquí, hermanos, pudiéramos dar testimonio, daríamos testimonio de que realmente esto ha sido así en cada uno de nosotros. La gracia, la misericordia y el amor de Dios se han manifestado para con nosotros. Y hemos recibido en nosotros esa intervención divina en nuestras vidas, que ha sido efectuada por ese trino Dios y que nos ha permitido ser hoy sus hijos, porque nuestros ojos han sido abiertos por Él y hemos sido vueltos de la oscuridad de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Estoy convencido de que si tú pudieras dar tu testimonio, afirmarías que esto ha sido así en tu vida. El Señor nos ha escogido y, como decía Pedro, somos un pueblo, un linaje que por Dios estamos hechos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la intervención que ha tenido Dios
Y lo ha hecho por medio de Cristo, el cual reconoció a sí mismo que Él venía, como dijo el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando Él citaba al profeta Isaías. Él decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Hermanos, amigos, estas palabras de Jesús, sabemos que no solamente se cumplieron en el tiempo de Jesús, proveyendo sanidad física, como hizo muchas veces, y provisiones, sino que tanto en aquel tiempo como hoy se siguen cumpliendo de una manera espiritual. Jesucristo nos ha provisto de salvación, nos ha quitado nuestra ceguera para que podamos ver la gloria de Dios en su faz. Ahora, hay también un aspecto muy importante que me gustaría que entendieran en este sentido. Y es que no solamente han sido abiertos nuestros ojos y ahora vemos, sino que al habernos sacado de esa ceguera espiritual del Señor, esa ceguera espiritual a la que estábamos sometidos por causa de nuestros pecados, y que en Cristo, por medio de su sacrificio, fueron perdonados, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, pues no solamente han sido abiertos los ojos en ese instante, sino que Dios nos ha provisto, nos ha capacitado, para que ahora que vivimos esta nueva vida en Él, podamos ver y fijar nuestra vista en aquellas cosas que no se ven. Dios nos ha dado la fe. Dios nos ha dado la fe. Mire, como un resumen, permítanme que lo exprese así. En esta intervención quirúrgica espiritual que ha sido llevada a cabo por este maravilloso equipo médico que conforma la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hemos sido intervenidos con el bisturí de su palabra, habiéndosenos anunciado el Evangelio de Cristo, y entonces ha puesto en nosotros, en nuestros ojos espirituales, la lente de la fe con la cual vemos y creemos. Y por medio de esta misma intervención que Dios sigue llevando a cabo en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo y de la enseñanza de su palabra, va graduando día tras día nuestra fe, para que nuestra vista se fije más y más en aquellas cosas que no se ven. Así que a esta pregunta inicial que hemos hecho, ¿cómo es posible mirar aquello que no se ve? La respuesta, hermanos, es que solo por la gracia de la intervención divina y poderosa de Dios, no hay otra manera. Como Bernardeta, no había otra manera de recuperar la vista. Solamente por la gracia de Dios es que nuestros ojos, unos ojos que han permanecido cerrados o que quizás aún permanezcan cerrados, impidiéndonos ver la verdad y la gloria de Dios, pues es solamente por su intervención divina que pueden ser abiertos, como lo han sido en muchos de nosotros, para que ahora podamos fijar nuestra vista en aquello que no se ve, en aquello que no se ve. Y hermanos y amigos, es con estos ojos de la fe que hemos recibido, permítanme la expresión, con los que cada creyente debemos de vivir a lo largo de toda nuestra vida. ¿Para qué? Pues entre otras cosas, para que podamos recibir y conocer, por un lado, el aliento que esto nos da, la esperanza que esto produce y lo importante que es para el creyente poner nuestra vista en las cosas que no se ven. Vamos a ver el primer punto, el aliento que recibimos al poner nuestra vista en las cosas que no se ven. Dice nuestro texto, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, los versículos del 16 al 18. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven,
porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El aliento, hermanos, que nos produce el poder mirar las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar en medio de toda prueba, en medio de toda lucha y en medio de toda debilidad. Seguro que si yo les dijera ahora que me levante la mano alguien que no esté pasando por alguna lucha, que no esté viviendo por alguna prueba, que quizás esté pasando ahora por debilidad, sufriendo las duras olas de la vida, alguien por donde los años no pasen y pesen, quizás con enfermedad, con angustia, viviendo con algún temor, en lucha con algún adversario, o quizás incluso luchando contra sí mismo, contra sus pensamientos, contra sus deseos, contra la vanagloria de la vida. Y podríamos decir más cosas. ¿Alguien podría levantar la mano y decir, yo no tengo nada de esto? Miren, hermanos, todo esto y mucho más es lo que padecen, han padecido y padecerán siempre los creyentes verdaderos. El apóstol Pedro, les recuerdo, decía en el capítulo 5 de su primera carta, en el versículo 9, pero resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en todo el mundo. Todos, hermanos, absolutamente todos los creyentes vivimos y pasamos las mismas experiencias. Quizás es cierto que a lo largo de nuestra vida puede parecer que en algunos pues es más acuciante el problema que en otros. Y que no todas las circunstancias evidentemente se van a dar en todos de la misma manera, o todas las circunstancias se van a dar en todos. Pero sí es cierto que de una o de otra manera todos vamos a pasar por este tipo de circunstancias. Todos habremos de vivirlas. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que ser considerados con todo. Esto es muy importante. A veces no nos damos cuenta y nuestro ojo solo nos permite ver nuestra situación. Pero la realidad es que todos, de una o de otra manera, podemos estar pasando por esa situación. Por eso, en el amor de Cristo, el creyente está llamado a velar y cuidarse los unos por los otros. Por eso podemos decir que cuando uno se duele, todos nos dolemos. O cuando uno se ríe, todos nos reímos. Tenemos que ser entonces considerados con todos. Y miren, el apóstol Pablo, como sabemos, fue alguien que también padeció. Porque no pensemos, a veces hablamos de Pablo y quizás nos viene la imagen de un superhombre. Pero no es así. El apóstol Pablo sufrió, padeció, tuvo sus luchas, se debilitó. Y miren, a los achaques propios de la edad, porque Pablo también iba cumpliendo años, como todos nosotros, había que sumarle ese desgaste que este hombre iba sufriendo por causa de vivir a Cristo en su vida. El historial de este hombre lo conocemos la gran mayoría de los que estamos aquí, así que no lo vamos a leer. Pero si no lo conoces, yo te invito a que leas sus cartas para que veas la vida que este hombre llevó por amor de Cristo y lo que este hombre sufrió y padeció por amor de Cristo hasta su muerte, porque murió para Cristo. Pero este hombre vivió situaciones extremas en su vida. Miren, y lo vivió de una manera tan extrema que incluso él mismo, por ejemplo, a los hermanos de Corintios, en el capítulo 1 de esta misma carta que hemos leído, les dice en el versículo 8, hermanos, hablándole a los corintios, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá, dice, de nuestras fuerzas, a tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Luego, un poco más adelante, él les declara en el versículo 10 del capítulo 4 que llevaba siempre en su cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifestara en su cuerpo. Este hombre había recibido en su vida, hermanos, realmente
una gran batalla por causa del Evangelio de Cristo, a lo cual había que sumar, pues como con todos nosotros, las características del paso del tiempo, de la edad, con sus achaques, las enfermedades que tuvo que padecer, y todo esto al punto, con todos estos sufrimientos, dice él, que llegó hasta a perder la esperanza en un momento dado de conservar la vida. Su cuerpo llevaba todas las marcas por causa de Cristo, y en cualquier lugar él reconoce que día tras día siempre la muerte estaba a las puertas. Así que este hombre sabía de lo que hablaba, hermanos. Sabía lo que era padecer, sabía lo que era sufrir, sabía lo que era vivir estos achaques que vivimos todos nosotros, esclavizados a este cuerpo de pecado. Y especialmente, como este hombre, vivir, quizás lo esté viviendo, también por causa de Cristo. Ahora, fíjense lo que él declara en la lectura que hemos leído. Él dice en el versículo 16, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se está desgastando, el interior se renueva día en día. Y fíjense, es increíble. A pesar de todo lo que había vivido, de todo lo que estaba sufriendo, de todo lo que sentía, cuando este hombre miraba, ponía su vista en aquello que no se ve, él dice, pero esto es una leve tribulación momentánea, que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. A pesar de todo lo que aquel hombre estaba padeciendo, a pesar de lo que Pablo estaba sufriendo, él declara que todas aquellas penurias eran leves y que mirar las cosas que no se ven le alentaban y animaban a no desmayar, a no desmayar. Ahora, ¿cuáles eran esas cosas que no se ven en las que Pablo estaba fijando su vista? ¿Cuáles eran esas cosas? Bueno, Pablo, como vemos en el versículo 18 de nuestro texto, hace una distinción clara entre las cosas que se ven de las cosas que no se ven. Él dice que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven, eternas. Las cosas que no se ven son temporales y aquellas que se ven, eternas. La palabra que está usando aquí el apóstol Pablo en griego para temporal es la palabra proskairos. Y esta es una palabra que se está refiriendo a cosas que no duran, cosas que están ligadas al tiempo, cosas que son pasajeras. Hermanos, amigos, cuando uno mira este mundo, cuando fijamos nuestros ojos en lo que hay a nuestro alrededor, se da cuenta de que todo lo que vemos y nos rodea es temporal. No solamente lo físico es temporal, por mucho que se empeñe la ciencia en buscar cremas, elixires y todo lo que nosotros queramos, operaciones para mantenernos físicamente eternos, nuestro cuerpo es temporal. Pero no solamente el aspecto físico, también podemos ver cómo es temporal todas aquellas ideas que se levantan en el mundo, pensamientos, filosofías, falsas religiones. También lo son los deseos de la carne, los placeres. Todo esto, hermanos, es temporal. Todo cuanto esté ligado a lo vaivén de este mundo es temporal. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. En cambio, las cosas eternas son todas aquellas cosas que están ligadas al que es eterno,
¿Quién es ese? Dios. Las cosas eternas son todas aquellas cosas que están ligadas a Dios. Y lo que Pablo está dejando claro en este versículo es que a él ya no le interesaban las cosas temporales de este mundo. Recuerdan que él, si fuéramos a hablar de su currículum, pues estaría muy por encima de la gran mayoría de judíos del tiempo. Y quizás incluso muy por encima de muchos de nosotros. Pero él estimó todo, dice, como que basura, por causa del conocimiento de Cristo. A él ya no le interesaban las cosas temporales de este mundo, al punto de que cuando él miraba hacia un lado para ver todas las cosas que padecía y sufría, y miraba hacia el otro lado, donde estaban las glorias eternas de Dios, él dice que todo lo que veía aquí era una leve tribulación momentánea por causa del enorme peso de la gloria eterna en Cristo. Si él pusiera estas dos cosas en una balanza, la balanza se inclinaría siempre hacia aquellas cosas eternas que él veía en Cristo y por las cuales vivía. Él encontraba en lo eterno de Dios su estímulo y su aliento para no desmayar, a pesar de toda tribulación y circunstancias que vivía. Porque él había visto en la gracia y misericordia que el Señor le había tenido para salvarlo, la gloria de Dios. Como él mismo declara en el capítulo 4 de 2 de Corintios 6, en la faz misma de Jesucristo. Él dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos, Pablo sabía que todo aquello que procede de Dios, todo aquello que es eterno, sabía que era infinitamente mejor para todos los que hemos recibido por Él salvación y vida eterna. Pablo sabía que las cosas eternas de Dios eran infinitamente mejor, hermanos, para todos aquellos que realmente hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para todos aquellos que hemos recibido el perdón de Dios de nuestros pecados. Pero miren, también es infinitamente peor para todos aquellos que rechazan la gracia abundante de Dios con las que Él sigue llamando. Y Pablo también era consciente de esto. Pablo no solamente era consciente que en lo eterno de Dios sus hijos son bendecidos con infinitas riquezas, sino que en esa misma eternidad de Dios, aquellos que rechazan su gracia tendrán infinitamente peor la situación de sus vidas. Y así, hermanos, con este pensamiento también Pablo, con esta visión que él tenía de lo eterno, fue como, a pesar de todos sus padecimientos, no dejó ni un solo día, ni un solo instante, en cualquier lugar, recuerden que hasta en la cárcel, de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas. Porque este hombre era consciente no solo de la bendición para su vida, sino de la triste y lamentable condición y maldición que esperan a aquellos que rechazan el Evangelio de Dios. Aquella visión, hermanos, ayudó a Pablo en su ministerio para seguir predicando el Evangelio. Querido hermano, mira, yo no sé al punto en el que tú puedas estar viviendo hoy tus luchas, esa es la realidad. Muchas veces debemos de hacerlo todos, no solamente los ancianos o los diáconos, sino que todos los hermanos deberíamos de ocuparnos y preocuparnos, como decía antes, por todos. Pero es cierto que a veces no podemos hacerlo en toda la capacidad que quisiéramos con todos. Damos gracias al Señor porque podemos tener un equipo múltiple. Pero miren, yo no sé, sinceramente, al punto en el cual tú puedas estar viviendo todas las luchas de tu vida, ni padeciendo los achaques propios de la edad, ya sea por la enfermedad o por cualquier otra causa, o cuál puede ser la oposición que se está levantando en ti día tras día por ser
alguien que quiere vivir a Cristo fielmente, íntegramente, compartiendo el Evangelio. Quizás encuentras oposición en tu familia, quizás encuentras oposición en donde estudias, en donde trabajas, con tus amigos, quizás ni siquiera ya tengas amigos, no lo sé. Pero miren, lo que sí es cierto, amado hermano, es que sea como fuere, lo hagamos cada día, poniendo nuestra vista en las cosas que no se ven. Pongamos nuestra vista en aquellas cosas que no se ven, pero que nosotros, por la gracia de Dios, hemos abierto, o Dios nos ha abierto nuestros ojos para contemplarlas, y de esta manera recibir el aliento que procede de nuestra fe en el Dios eterno, y no desmayar. Considerando, como consideró el apóstol, que esta tribulación que vivimos es leve, cuando realmente vemos el peso de la gloria de Dios que aguarda a nuestras vidas. Cobremos fuerzas y no desmayemos, sabiendo que lo que procede de Dios es infinitamente mejor para todos aquellos que hemos recibido en Él la salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero no olvidemos tampoco, hermanos, que es infinitamente peor para aquellos que rechazan la gracia abundante de Dios. Es difícil, ¿verdad?, predicar a veces el Evangelio. Por alguna razón siempre encontramos que barreras se levantan delante de nosotros, pero con el poder de Cristo son derribadas si confiamos en Él para seguir predicándoles el Evangelio, hermanos. Porque es terrible, dice la palabra, caer en manos del Dios vivo. Que esto también nos ayude a predicar el Evangelio. En segundo lugar, la esperanza. Sigue diciendo Pablo en el capítulo 5 del 1 al 8, porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, que nos dio el Espíritu con garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Miren, poner nuestra vista en las cosas que no se ven también nos trae esperanza. Cuando Pablo habla aquí de la morada terrestre, evidentemente él se está refiriendo a este cuerpo, al cuerpo físico que todos tenemos. Y cuando él dice que se deshiciere, entonces ¿a qué se refiere? Pues evidentemente se está refiriendo a la muerte. Miren, la muerte es un tema, se diga lo que se diga, que aún hoy, por mucho que nosotros digamos, vamos a decir que entre comillas que es como tabú en nuestra sociedad. El ser humano, les puedo asegurar que puede darnos una cara de fachada realmente diferente a lo que está sintiendo en su interior. Porque la realidad que se esconde detrás es su miedo a morir. Sin embargo, hermanos, para el cristiano, para el creyente verdadero, la muerte no debería de ser una causa de temor o de miedo. A veces tenemos que reconocer qué nos pasa. Pero miren, la muerte no debe de ser en nosotros una causa de miedo o de temor, todo lo contrario. Su llegada a nuestras vidas es la puerta que nos está dando acceso para estar en la misma presencia del Señor para siempre y hacerlo con un cuerpo glorificado, que estará total y absolutamente libre de todos los lastres, de todas las cargas, de todos los pesares que el pecado que nos asedia ha traído a este cuerpo que ahora poseemos, hermanos. Y esta debe de ser tanto nuestra esperanza como nuestro anhelo, el poder ser libertados de este cuerpo de pecados y recibir ya el cuerpo de gloria en Cristo y estar junto a nuestro Señor.
Evidentemente, como compartía con un hermano esta semana, esto no significa que entonces vayamos ahora haciendo fila para quitarnos la vida. No se trata de eso. Se trata de poner nuestras vidas en las manos del Señor, pero no apegar nuestras vidas a este mundo. No tener ese miedo de decir, yo no quiero morir. Sino realmente descansar, por un lado, en la soberana voluntad que el Señor tenga para nosotros, pero también quitar todo temor de nuestras vidas y anhelar estar con nuestro Señor. Esta debe de ser nuestra esperanza, como era también la de Pablo. Y por eso él les transmite, por ejemplo, a los hermanos de Filipenses lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Ese era el deseo de Pablo, poder estar junto con su Señor. En esta mirada hacia el futuro, en las cosas que no se ven, Pablo sabía y descansaba confiado en que en esa esperanza que él sentía, un día, aunque su cuerpo muriera, Dios le iba a otorgar uno nuevo, glorificado, perfecto y eterno, conforme a la imagen de su amado Salvador y Señor Jesucristo. Él lo sabía cuando contemplaba aquello que era eterno. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintios, leemos en los versículos del 35 al 49, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pero una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El apóstol Pablo confiaba y sabía que aunque este cuerpo un día tenía que dejar de ser, sin embargo, él iba a volver a ser resucitado con poder, recibiendo un nuevo cuerpo de gloria. Y miren, hermanos, esta confianza que estaba manifestando el apóstol Pablo, esta seguridad con la que él estaba hablando de estos hechos, esta confianza y seguridad de Pablo no estaban depositadas en opiniones. Él no estaba diciendo esto porque había reflexionado y meditado y tenía estas consideraciones. Él no estaba sustentando esta verdad en ningún tipo de fuerza o poder que procediera de él que le fuera a permitir hacer ese cambio en su vida. No había nada, absolutamente nada en él que pudiera hacerlo. Entonces, ¿dónde estaba esta confianza y seguridad de Pablo? Pues como sigue diciendo en nuestro texto, amados hermanos, porque procedían de Dios mismo.
Dice el versículo 5, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Su seguridad, hermanos, su confianza procedían de ese Dios en el cual Él estaba depositando su vida, en el cual Él estaba depositando su vista. Él sabía que Dios tenía poder para hacerlo, pero también sabía que era lo que Dios había determinado hacer. Él dice a los hermanos de Corintios en el capítulo 6, versículo 14, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En el 4:14 de 2 de Corintios dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y como hemos leído, hermanos, el mismo Dios que nos hizo para esto. Y para que podamos estar seguros, nos ha dado las arras de su Santo Espíritu. Hermanos, el Señor es el que asegura que esto un día va a suceder. Él es el que realmente ha puesto en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, la garantía de que un día, aunque este cuerpo se deshaga, nosotros recibiremos ese edificio celestial, no hecho de manos, como decía el apóstol Pablo. Un edificio eterno, para que podamos estar con Dios, cara a cara con nuestro Señor eternamente. Y este era el deseo de Pablo. No era ya el poder ser libre de ese cuerpo de pecado, como debemos de anhelarlo todo. Hermano, el mayor deseo que tiene que haber en nuestra vida, ¿saben cuál es? Poder ver ya a nuestro Señor y Salvador. Yo no sé si te lo has imaginado. Qué bello va a ser el día que puedas abrir tus ojos y ver cara a cara a tu amado Salvador y Señor Jesucristo. No hay nada, hermanos, que se vaya a comparar en la grandeza de esta verdad. El Espíritu Santo nos ha sido dado por el Señor. Él es el que está y mora en la vida de cada creyente, trayéndonos la verdad día tras día que encontramos en la palabra de Dios, para que sean afirmados nuestros corazones en la promesa real de nuestro Señor. El apóstol Pablo le decía a los hermanos de Efesios en el capítulo 1, versículos 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, hermanos, ha sido derramado en nuestras vidas, sellándonos en la promesa que Dios ha hecho para nosotros. La garantía, hermanos, de que esto se cumplirá es por el poder de Dios y es porque Él es soberano y por lo tanto lo ha dicho y lo hará. Estamos persuadidos, como decía el apóstol Pablo, de que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y les puedo garantizar que lo hará. Lo hará. Así que no debemos de temer a la muerte si realmente estamos en Cristo. Cuando ponemos nuestra mirada en las cosas que no se ven. Ahora, si esta no es tu condición hoy, entonces sí que deberías de tener temor a la muerte. Y no tanto a la muerte física, como decíamos antes, sino a la muerte eterna. Existe algo mucho peor que la muerte física, que nos llegará a todos. Es la muerte eterna. Como decía antes, caer en las manos del Dios vivo, para recibir de Él el duro y eterno castigo por haber rechazado su gracia, por habernos negado a aceptar las misericordias mostradas por Dios en el transcurso de esta vida. Por eso, volvemos a insistir, hermanos, nosotros tenemos que orar como Pablo, gimiendo, no solamente por ser ya llevados con Él y transformados en Él, sino seguir orando, gimiendo por aquellos
que aún no conocen del Señor y que podamos ser usados hasta el último aliento de nuestras vidas como un grato olor para aquellos que se salvan. Oremos con todas nuestras fuerzas por aquellos que no conocen al Señor. Pidámosle que en su gracia, hermanos, Él les muestre y derrame en sus corazones la fe para que abra sus ojos, quite la ceguera espiritual y puedan ver en Cristo a su Señor y Salvador. Y reciban como nosotros las arras del Espíritu que les llenen de esperanza, la esperanza de la vida eterna. Miren, todo esto un día dejará de ser para hacer algo mucho mejor. Y la garantía de que esto va a ser así descansa en Dios mismo, quien es el que lo está llevando a cabo. Así que vemos también la esperanza de mirar las cosas eternas. Y el último punto, lo importante. Lo importante de fijar nuestra vista en las cosas que no se ven. Dice el apóstol Pablo en los dos últimos versículos de nuestra lectura, 9 y 10. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Miren, hermanos, poner nuestra vista en las cosas que no se ven, ha de producir en nosotros lo que verdaderamente es importante y que realmente es la razón de todo. ¿Y qué es? Pues que Dios reciba toda la gloria. Que Dios reciba toda la gloria. Miren, el apóstol Pablo está diciendo que fuera de una manera o fuera de la otra, lo que a él más le importaba en su vida era poder ser agradable a Dios. Poder ser agradable a Dios. Y era eso, dice él, lo que procuraba, lo que ambicionaba, lo que buscaba con todas sus fuerzas. Él gastaba toda su energía, él gastaba toda su fuerza en procurar aquello que iba a agradar a Dios, trayéndole gloria. Y miren, le daba igual la circunstancia por la que estuviera viviendo, le daba igual las circunstancias por las que él pasara, le daba igual las pruebas que tenía que soportar, le da igual las luchas que tenía que vivir, le daba igual el lugar donde iba a estar. Pablo gastaba sus fuerzas en procurar todo aquello que agradaba a Dios, trayéndole gloria. ¿Por qué? Porque él mismo reconoció que su vida ya no le pertenecía a él, sino que su vida pertenecía a su Señor. En Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Tu vida, hermano, no es tuya. Tu vida le pertenece a Cristo. Él pagó un precio que tú no podías pagar para que pudieras ser libre de tu pecado. Él obró para traerte, como decíamos antes, libertarte de las cadenas que te ataban a ese imperio de tinieblas, para traerte a su reino de luz. Él es tu Señor. Y eso Pablo lo sabía. Y un día, hermanos, el apóstol Pablo sabía, como debemos de saber también nosotros, que tendría que presentarse delante de Cristo, el que era su Señor, el que era su Salvador. Y dice Pablo en el versículo que hemos leído, para recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Miren, como podemos ver en estos dos últimos versículos, esta comparecencia ante Cristo de la que Pablo nos está hablando es una comparecencia solo para los creyentes. Solo para los creyentes. Esta es la comparecencia
que tendremos todos los cristianos delante de Cristo. Y la razón de comparecer ante Él no es otra que la que nos dice el apóstol: recibir de Cristo mismo las recompensas según lo que cada uno de nosotros habrá hecho mientras estaba, dice Pablo, en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Miren, es evidente, y si no lo es, pues lo deben de saber, que esta referencia que el apóstol Pablo hace aquí hacia lo malo no es una referencia hacia algo pecaminoso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en los creyentes, hermanos, nuestros pecados han sido perdonados por Cristo, porque Él pagó por ellos. Así que el apóstol Pablo, cuando habla aquí de malos, no está hablando de aspectos pecaminosos. Lo que Pablo está hablando aquí, cuando habla de lo bueno y de lo malo, se refiere a todo aquello que como creyentes nosotros hayamos procurado, mientras hemos estado en este cuerpo, de hacer y de vivir en favor de los propósitos eternos de Dios. Esos propósitos que deben de darle gloria. Eso es a lo que se está refiriendo Pablo. A todo aquello que podamos vivir en nuestras vidas, hermanos, como creyentes en este cuerpo, procurando con todo ello dar gloria a Dios. Debemos de analizar, hermanos, en nuestras vidas, por lo tanto, entonces, si realmente estamos procurando que todo lo que hacemos, todo lo que digamos, todo lo que pensamos, como el apóstol Pablo nos recalca, está en buscar ser agradable a Dios, en buscar agradarlo, glorificarlo, exaltarlo con nuestras vidas. Si todo está buscando proveer, hermanos, para esos propósitos de Dios, quizás podríamos preguntarnos si hemos sabido o estamos sabiendo aprovechar y usar los dones que Dios nos ha dado de una manera correcta para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estamos sabiendo administrar todas las maneras en las que espiritualmente hemos sido bendecidos por Dios? ¿Sabemos administrar también todas las maneras materiales en las que hemos sido bendecidos por Dios? ¿Estamos procurando edificar con fundamentos sólidos en la verdad y cuidando de mantenerla? ¿Estamos siendo personas, hermanos creyentes, que manifestamos el amor de Dios en todo tiempo, dentro y fuera de la iglesia? ¿Estamos redimiendo el tiempo, el poco tiempo que tenemos para aprovecharlo en aquello que verdaderamente es importante y necesario, cumpliendo esa gran comisión que nos ha sido dada de llevar el Evangelio? Y así podría quizás enumerar muchos otros aspectos que nosotros en nuestras vidas cristianas tenemos que vivirlas para poder entonces glorificar a Dios y serle agradables. A la luz de todo eso, un día tendremos que estar delante de Cristo. Hermano, recuérdalo, un día vas a estar delante de Cristo para que puedas rendir estas cuentas y ser recompensado, como dice la palabra, según lo que hayas hecho en el tiempo que has estado en este cuerpo. Por eso te animo, como Pablo, a que seas agradable a Dios, a que podamos estar caminando y encaminando nuestras vidas en ese propósito excelso y sublime que es glorificarle constantemente, día tras día. Procurarlo en todo tiempo, con todas nuestras fuerzas. Y esto, hermanos, solamente lo podemos hacer cuando nuestra mirada está en lo que no se ve. Concluimos. No queremos cansarlos más. Poner nuestra vista en aquello que no se ve, queridos hermanos y amigos, no es otra cosa que vivir caminando en nuestra vida cada día, en cada instante y en cada situación, mirando con los ojos de la fe. Como decía Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Debemos de fijar nuestra vista en aquello que no vemos,
pero convencidos de que un día será. El autor de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como dice la letra de una canción que probablemente muchos conocen, miles de páginas nos sirven de ventana para andar por fe. Estas páginas, hermanos, son la palabra de Dios. Dios nos ha dejado su palabra, su revelación, su verdad. Y aquí está escrito todo lo que necesitamos y todo lo que ha sido y que es y que será. Y es en ella donde debemos de fijar nuestras vistas y creerlas, hermanos. Porque Dios no miente. Dios no miente. Y porque nuestra única esperanza eterna es creerle a Él. Es creerle a Él. En nuestra lectura devocional de Hebreos 11, vemos como muchos lo hicieron. Hoy podemos ver que muchos lo siguen haciendo y en la voluntad del Señor muchos otros lo harán. La pregunta es, ¿nos podemos contar nosotros con ellos? ¿Te puedes contar entre aquellos que han vivido con los ojos de la fe? Si no es así, te invitamos, a ti que aún no te has entregado a Cristo. Deseamos que Dios te ilumine por su Espíritu Santo. Que el Evangelio que escuches, aquel Evangelio que ha sido predicado, por medio de él, Dios deposite en tu corazón la fe para que veas y conozcas la verdad de su palabra y creas en ella. Y puedas encontrar en Cristo al Hijo de Dios, que murió en esa cruz para el perdón de pecados, a tu Salvador y a tu Señor. Y de esa manera puedas entonces admirar, contemplar, poner tu vista en las cosas que no se ven. Y para todos nosotros, hermanos en la fe, roguemos al Señor que nos ayude por medio de su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que Él ha hecho morar en cada uno de nosotros, para que cada día, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, nuestra vista se fije en aquellas cosas que no se ven. Que cobremos aliento en medio de todas circunstancias, hermanos, que vivamos en nuestras vidas. Que vivamos en esperanza, sin tener temor de la muerte, ni de las consecuencias que ésta pueda acarrearnos, sino que haya un constante anhelo en nosotros de buscar aquello que agrada, que honra y que glorifica a nuestro Dios. Como Moisés, cuando salió de Egipto, caminemos también nosotros como viendo al invisible. Caminemos en pos de nuestro Señor, no apartando nunca nuestros ojos de aquel que lo dio todo y se dio a sí mismo por nosotros, nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios. Consideremos, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no nos cansemos ni desmayemos en nuestro corazón. Señor y Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, te damos, porque realmente, Señor, para nosotros sería imposible contemplar las bellezas que provienen de ti, si tú un día no hubieras decidido abrirnos nuestros ojos, Padre. Gracias porque nos mostraste misericordia y amor y viste cuál era nuestra condición, Señor, de pecado. Cómo estábamos, Señor, muertos en nuestros delitos, sin poder hacer nada por nosotros mismos para salir de esa situación, Señor. Ciegos en esa ceguera espiritual, tropezándonos, Señor, constantemente dentro de las tinieblas del pecado de esta vida.
Y tú, Señor, nos diste luz. Y nos arrebataste del reino, Señor, de las tinieblas. Y nos trasladaste al reino de luz de tu amado Hijo. Señor, ayúdanos. Ahora, Señor, que tú has obrado en nuestras vidas y has puesto fe en nosotros, para seguir mirando con esos ojos las cosas que no se ven, las cosas eternas que proceden de ti, Señor, aquellas que tú, Señor, nos has dejado reveladas en tu palabra y por tu Espíritu Santo, porque sin Él, nos dice la palabra, es imposible entenderlas y comprenderlas. Ahora podemos entender y comprender. Ayúdanos a mirar y mirar aquello que está en lo alto, Señor, y a buscarlo y a anhelarlo, y no las cosas de la tierra. Tú sabes cuán difícil, Señor, es para nosotros, porque aún quedan, Señor, restos de ese viejo hombre. Pero en tu poder, Padre, tú puedes librarnos. Ayúdanos a no desmayar. Cuando en esa batalla, Señor, o cuando las pruebas, o cuando las dificultades, o las enfermedades, o cualquier otra situación, Señor, de adversidad se presenta en nuestras vidas, que cobremos aliento, sabiendo que todo eso produce un mayor peso de gloria. Padre Celestial, ayúdanos también, Señor, a vivir en la esperanza de que aunque este cuerpo nuestro se va a deshacer, tú un día, Señor, nos levantarás con el mismo poder con el que Cristo fue resucitado por ti, con aquel con el cual tú lo levantaste y lo sentaste a tu diestra, para que reine, Señor, en toda tu creación. Es a Él al que queremos ver. Por eso, Señor, no queremos tener miedo a la muerte. Quita todo temor que pueda haber en nosotros, Padre. Y pon en nosotros el deseo, el anhelo de verte cara a cara ya, Señor. De ser liberados de tanto dolor y especialmente el dolor que nos produce nuestro propio pecado, ofendiendo tu nombre, Señor, y menospreciando la sangre que Cristo derramó por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a vivir mientras sigamos todavía caminando en el camino de esta vida, mirando las cosas que no se ven, para hacerte agradable en todo. Para que tú nos ayudes, Señor, a examinar cada día todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que hablamos. Da igual el lugar, da igual con quién. Que todo, Señor, traiga gloria a tu nombre. Entendiendo, Padre, que un día estaremos delante de ti y tendremos que rendir cuenta de todo cuanto hemos hecho en este cuerpo. Y especialmente, Señor, no solamente fortalece a tus hijos para seguir adelante, sino que lo hagamos, Señor, llevando el Evangelio. Porque aún hay muchos ciegos, Padre, muchos que están muertos en sus delitos y pecados. Aquellos que están destinados, Señor, a una eternidad horrible de condenación, de sufrimiento, de padecimiento. Personas que amamos, Señor, familias nuestras, conocidos, amigos, personas a las que seguro queremos, Señor. Que tú en tu gracia, Padre, los traigas a tu luz admirable, Señor, para que ellos te contemplen y lo hagan, Señor, por toda la eternidad. Un día esto que no vemos dejará de ser, lo que vemos dejará de ser, y veremos lo que hoy, Señor, solo por fe podemos percibir. Gracias, Dios mío. Aumenta nuestra fe y sigue ayudándonos cada día a caminar para la gloria de tu nombre. En Cristo. Amén.